Hola, bueno, hoy el día se recontra remil presta, así que vamos a empezar con la clase número 2. Como ustedes recordarán, ¿sí? España implementó en nuestro continente americano las llamadas reformas borbónicas por el rey Felipe de Borbón, que como recordarán le ganó la guerra, ¿sí? Por medio del Tratado de Utrecht a el rey de Austria. Bien, ¿qué hizo Felipe de Borbón cuando tomó la corona española? Redactó estas reformas con dos objetivos principales: reafirmar su autoridad, es decir, hacerse respetar aún más ante la población aborigen, y extraer más riquezas que, como sabrán, se las llevaba inmediatamente para España. Para lograr esos dos objetivos, ¿sí? Las reformas borbónicas se orientaron a la economía, la administración y al aspecto militar. ¿Qué pasó en el aspecto económico? En el aspecto económico, como recordarán, se crearon nuevos virreinatos, ¿sí? Al virreinato de Nueva España y al virreinato de Nueva Granada se le va a sumar el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. La creación de un nuevo virreinato, como fue el Virreinato del Río de la Plata, también significó la creación de un nuevo puerto que se iba a ubicar en Buenos Aires. Antes de que se cree el puerto de Buenos Aires, ¿sí? La mina de plata que se ubicaba en La Paz, ¿sí? En Bolivia, debía pasar por el puerto de Lima, en Perú, luego viajar hasta el puerto de Veracruz, en México, y recién ahí poder irse a España. Ahora, con la creación del nuevo puerto en Buenos Aires, lo que se extraía de la mina de Bolivia iba a Buenos Aires y de Buenos Aires directamente a España. Entonces, los demás puertos, que vivían de un impuesto muy famoso que era la alcabala, comienzan a empobrecerse. Bien, acá tenemos un gráfico para explicarlo mejor. Antes, ¿sí? El recorrido pertenece a la línea celeste. Lo de la mina de plata y oro de Bolivia se pasaba por el puerto de Lima en Perú, atravesaba el puerto de Veracruz en México y luego llegaba a Sevilla, ¿sí? En el puerto español. Ahora bien, después de que se crea el Virreinato del Río de la Plata, en 1776, se va a crear un nuevo puerto en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el mineral extraído de Bolivia no va a irse hasta Lima, sino que va a cambiar de rumbo hacia Buenos Aires, acá con la flecha azul, y de Buenos Aires directamente hacia España. ¿Para qué sirve esta diferencia de colores? Para que nosotros podamos deducir. Si en cada puerto había que pagar un impuesto, que era la alcabala, ¿sí? ¿Cuál de los dos recorridos era más barato? Podemos ver que el recorrido más barato es el recorrido de la flecha azul, porque solamente pagaban impuestos en Buenos Aires. En cambio, la flecha celeste tenía que pagar impuestos en Lima y en México. ¿Está? Esto también nos permite, ¿sí?, deducir cuál era el camino más corto, el menos costoso y el más rápido. De esa manera se va a comenzar a usar la ruta que marca la flecha azul y los puertos que marcan la flecha celeste comienzan a perder dinero y eso genera mucha tensión económica en la población de Lima y en la población de México. Bien, vamos con la reforma administrativa. La reforma administrativa apuntaba a mejorar el control administrativo en el territorio. ¿De qué manera? Controlando a los virreyes. ¿Quiénes controlaban a los virreyes? Los intendentes, ¿sí? Otra forma de administrar mejor era aumentar los impuestos. Aumentaban los impuestos en los puertos, ¿sí?, que era la alcabala, y también aumentaban los impuestos a la población aborigen que debía pagar hasta con su vida. Por último, tenemos las reformas militares. En las reformas militares, como lo dice su palabra, ¿sí?, la idea era evitar el contrabando, ¿sí?, el contrabando que se generaba en el camino hacia el puerto de Sevilla en España, de manera que se van a implementar las capitanías, que como recuerdan, las capitanías eran zonas de defensa en las fronteras de cada virreinato. Entonces tenemos Capitanía General de Chile, Capitanía General de Venezuela, Capitanía General de Guatemala y Capitanía General de Cuba.
Entonces su objetivo era evitar el contrabando y poder controlar el territorio que rodeaba a cada virreinato. Ahora bien, la combinación de estos tres aspectos va a generar mucha presión sobre la población aborigen. ¿Por qué? Aquellos puertos, ¿sí?, que se vieron perjudicados, recordemos que era el de Lima y el de México, que se vieron perjudicados con el puerto de Buenos Aires, van a comenzar a perder el impuesto de la alcabala, por lo tanto le van a aumentar los impuestos a los aborígenes. Los aborígenes se van a resistir y van a terminar siendo reprimidos, maltratados por los militares. Y lo que vamos a estudiar hoy son dos casos particulares que se van a dar en estos dos puertos. Uno es el caso en Perú y el otro es un caso en México. Llegamos a las rebeliones. La primera rebelión que vamos a estudiar es la rebelión en Nueva Granada. En 1781, en el Virreinato de Nueva Granada, de lo que hoy es Venezuela, ¿sí?, se desarrolló la rebelión de los comuneros. ¿Por qué se llamaba comuneros? Porque se referían a la gente del común, a los aborígenes, a los campesinos y a los esclavos generalmente. ¿Por qué se van a rebelar los comuneros? Se van a rebelar contra los españoles debido a los impuestos a alimentos de primera necesidad y alimentos muy usados como era la sal, objetos que se usaban para la limpieza como el algodón y también para el cultivo. Van a tener un impuesto muy alto sobre el tabaco, que era de uso muy común y tradicional. Y también se van a quejar de un impuesto muy particular que era la alcabala, ¿sí?, que ya hablamos que la alcabala era un impuesto que se cobraba en cada uno de los puertos. Estos comuneros se van a lanzar, ¿sí?, se van a organizar, se van a lanzar contra los españoles, pero finalmente va a ser duramente reprimida. Muy bien, el segundo caso de rebelión que vamos a ver hoy se desarrolló en la región andina, ¿sí?, iniciándose en el Virreinato del Río del Perú. Esta rebelión la va a encabezar, ¿sí?, Gabriel Condorcanqui, quien tomó el apodo de Tupac Amaru II. ¿Por qué tomó este nombre? Porque Tupac Amaru fue un cacique muy importante en la época colonial, antes de que lleguen los españoles. Entonces, ¿por qué se van a rebelar, ¿sí?, los aborígenes encabezados por Condorcanqui, quien se apodó Tupac Amaru II? Se van a rebelar por el pedido de devolución de tierra, ¿sí? Ellos sufrieron el robo de sus tierras cuando llegaron los españoles. Van a luchar contra los impuestos, ¿sí?, a los cuales no podían pagar. Van a luchar contra el sometimiento en los trabajos forzosos, específicamente el trabajo en las minas, donde también involucraban a los niños. Van a protestar contra el maltrato y contra el abuso. Esta rebelión, ¿sí?, va a tener dos fases. La primera la va a encabezar Condorcanqui, es decir, Tupac Amaru II, junto con su mujer Micaela Bastidas. Y la segunda fase la va a encabezar Julián Apaza, que tomó el nombre de Tupac Katari, que también luchó con su mujer Bartolina Sisa. Ambos fueron duramente reprimidos. Y una curiosidad es que cuando muere Bartolina Sisa, la esposa de Julián Apaza, quien fue muy importante para la rebelión, ya que luchó contra los españoles junto a su marido, ella fue sentenciada a morir públicamente por descuartizamiento, es decir, le separaron sus miembros, ¿sí?, descuartizaron sus brazos y sus piernas. Ese día, ¿sí?, donde fue ejecutada, que fue un 5 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Bueno, a partir de estos dos casos vamos a empezar la clase de hoy con las actividades que les mando a continuación. Besos.